Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que los equipos de abogados aumenten su capacidad y rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados con inteligencia artificial, vinculados de alguna manera con inteligencia artificial mercantil comercial. Y hoy explicaré el manejo de los actos jurídicos propios de los demás y entre todos ante la inteligencia artificial mercantil en relación con un caso vinculado de alguna forma con IA mercantil comercial, cómo se maneja válidamente el fenómeno de los actos jurídicos en un caso jurídico preventivo y en un caso jurídico correctivo relacionado con inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que la validez jurídica consiste en la coincidencia, es la coincidencia del ser del caso, de la forma del caso, con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con él. Por eso la validez jurídica es la forma de la armonía jurídica. Y por eso existe cuando cada una de las partes del caso, es decir, cuando cada una de las personas existentes en relación con el caso aplica los derechos y deberes. Y como las personas son tanto naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, como jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones, organizacionales de los sectores público y privado, son los seres humanos quienes tienen derechos y deberes y quienes al aplicarlos hacen que tanto su persona como las demás personas existan con base en el cumplimiento del derecho en un caso, es decir, aplicando los derechos y deberes. Porque cuando el ser humano aplica los derechos y deberes en relación con su persona, esto incluye la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con su persona frente a las demás personas, y por eso es la forma en la cual las personas, como seres humanos y como organizaciones, aplican los derechos y deberes. Entonces, en cuanto a lo preventivo, en cuanto al caso enfocado en que se cumpla con el derecho, por ende, en todo momento, por ende, totalmente, plenamente, absolutamente en un caso vinculado con IA mercantil, se trata de que cada persona vaya detectando cómo aplican, cómo proceden, cómo debe aplicar los derechos y deberes frente a su persona y lograrlos aplicar para que así el caso exista válidamente. Porque si cada persona tiene claro cómo debe cumplir con el derecho, cómo debe cumplir con el todo de lo definido mediante el derecho, cómo debe aplicar los derechos y deberes, y logra de alguna forma aplicarlos, el caso existe válidamente. Sí, todas las personas lo hacen. Entonces, como todo está conectado, la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y todos los deberes. Entonces, el cumplimiento del derecho solo existe, es decir, el caso válido existe a nivel preventivo cuando las personas, todas las personas del caso, es decir, cuando todos los seres humanos aplican, por ende, de alguna manera, a la medida de cada quien, los derechos y deberes. Y lo mismo a nivel correctivo. Solo existe el manejo válido del caso jurídico a nivel correctivo frente al presunto incumplimiento del derecho cuando todas las personas existentes en relación con él aplican los derechos y deberes. Entonces, frente a lo preventivo, cuando se logra ello, la IA mercantil existe válidamente. Entonces, frente a los actos jurídicos propios, es decir, las actuaciones de la persona dentro del caso, en un caso, en relación con el caso jurídico, en relación con el caso, es decir, en una relación jurídica, en este caso a nivel preventivo, se trata de que estos sean reconocidos jurídicamente, por ende, por parte de su persona y por parte de las demás personas, y propiamente se trata de entender que dicho comportamiento y propiamente que dicha actuación, la forma de existencia de la persona, hace parte del caso, es la forma que forma el caso en lo relacionado con esta, con la respectiva persona. Entonces, cada persona debe reconocer sus actos y por ende debe detectar y asumir las consecuencias de sus actos. Debe detectar la naturaleza jurídica de sus actos y reconocer sus implicaciones jurídicas. Y a la vez debe tener clara la naturaleza jurídica de la actuación de las demás personas y de sus correspondientes consecuencias jurídicas, efectos jurídicos. Y por eso no se trata de que se considere que un caso, que una relación jurídica se basa exclusivamente en lo pactado, acordado
y propiamente en lo existente inicialmente, sino que el caso se forma según cómo las partes del caso, según cómo las personas existentes en el caso, vayan aplicando de alguna manera los derechos y deberes a nivel de la validez jurídica frente a lo preventivo. Y así el caso existe válidamente y por ende la IA mercantil o en general lo relacionado con la IA mercantil existente dentro del caso existe de una forma válida. Y por eso se trata de que los actos propios y los actos de los demás sean válidos, existan válidamente con armonía jurídica, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes a la medida de cada quien, y a la vez que entre todos, entre todas las personas del caso, entre el todo propiamente de la humanidad del caso, entre el todo de los seres humanos existentes en el caso, exista validez jurídica, es decir, y de que entre todas las personas y por ende todos los seres humanos existentes en el caso, se logre que exista la validez jurídica, se logre validez jurídica, exista validez jurídica, es decir, de que el todo de las personas y propiamente de los seres humanos existentes en el caso aplique de alguna forma, logre aplicar por ende de alguna forma los derechos y deberes a la medida de cada quien, frente a cada acto jurídico en relación con cada parte del caso y propiamente el todo del acto jurídico creado por el resultado de la unión de los actos jurídicos existentes en el caso en relación con el todo del caso creado por el todo de la unión de sus hechos. Y propiamente creado por el resultado de la unión de sus hechos. No es que la unión de los hechos cree el todo del caso, sino el resultado de la unión de los hechos. Lo mismo pasa con el todo del acto jurídico, para que esto quede claro. El todo del acto jurídico existente en relación con el caso existente en el caso es el resultado de la unión de los actos jurídicos existentes en él. Y por eso se trata de que todas las personas y propiamente los seres humanos, de que las personas y propiamente los seres humanos apliquen los derechos y deberes en relación con el caso, y así existe el caso válido y por ende la IA mercantil válida, porque existe con base en el todo el acto jurídico que logra, que hace que el caso exista coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con él. Por eso el caso es válido cuando se trata de actos jurídicos válidos y a nivel correctivo, el caso se maneja válidamente cuando todas las personas actúan válidamente y esta validez depende de lo que haya ocurrido con el caso que da lugar a que exista el caso correctivo, es decir, con un caso anterior donde presuntamente ha existido una culpa, un incumplimiento del derecho, una inaplicación de los derechos y deberes, alguna forma de inaplicación de los derechos y deberes, frente a una inteligencia artificial mercantil o a elementos relacionados con una inteligencia artificial mercantil, cuando en el caso anterior no ha existido, no existió, no exista un producto como tal, comercial, mercantil de inteligencia artificial, sino solo algunos elementos, sino solo algunos de esos elementos o uno de esos elementos. Entonces, en este caso, se trata es de solucionar el conflicto que existe con base en dicha presunción de culpa que precisamente implica el que una persona sea juzgada como presunta culpable, pero como existe la presunción de inocencia, el tratamiento de la persona es con base en su presunta inocencia, salvo que se demuestre por ende válidamente lo contrario, es decir, se desvirtúe la presunción de inocencia y se forme la culpa, se aclare la forma de la culpa que ha existido en relación con su persona en relación con un caso anterior vinculado con IA mercantil. Propiamente no se trata de que la culpa exista solo exclusivamente frente a una IA mercantil existente en un caso anterior, sino que en dicho caso, de que en dicho caso exista culpa cuando ello sea lo que exista, y esto a la vez se relaciona, y esto por ende se relaciona con la IA mercantil. Esto hace que la IA mercantil se vicie y probablemente exista inválidamente. Entonces es la culpa en relación con el caso, lo cual involucra, incluye a la IA mercantil existente en relación con él. O si se aclara que existe inocencia, que es la regla general, la inocencia, para que esto quede claro, se aclara que la IA mercantil es válida porque no ha existido culpa, ¿cierto? O se aclara que ha existido es culpa, pero de otra persona, no por parte de la juzgada inicialmente, sino de otra persona, y se asume lo que corresponde. Todo depende del caso. Entonces aquí, en el caso correctivo, en el caso que inicia con el intento de solución del conflicto causado, ocasionado por un presunto incumplimiento del derecho en relación con un caso anterior vinculado de alguna forma con IA mercantil, las personas y por ende los seres humanos aplican los derechos y deberes cuando cada quien aplica los derechos y deberes en cada actuación, es decir, cuando cada persona va
cumpliendo con el derecho según cómo apliquen los derechos y deberes en relación con su persona en el caso correctivo, y por ende, si los seres humanos y por ende las personas aplican los derechos y deberes, por ende, totalmente, porque todo está conectado, no se aplica un derecho si no se aplican los demás. Se trata de que todos los derechos y todos los deberes se apliquen por parte de todas las personas y propiamente de todos los seres humanos. Entonces, si ello existe, el caso se maneja válidamente y como consecuencia se aclara lo justo, es decir, lo ajustado a la forma de los derechos y deberes a la medida del caso y dentro de ello, del caso correctivo y dentro de ello a la medida del caso que se analiza en relación con lo que se analice. Entonces, frente a la presunta existencia de la culpa, se aclara si ha existido inocencia o culpa y en el caso de existir inocencia, se aclara que la persona juzgada no es culpable y según haya existido mérito o no, fundamento jurídico válido o no, fundamentación jurídica o antijurídica para iniciar el proceso, es decir, el caso correctivo propiamente. En ese caso correctivo, se aclara entonces que la persona fue juzgada justamente o injustamente, porque si no ha existido fundamento jurídico para juzgar a la persona porque no exista una razón válida, un fundamento jurídico por ende procedente, es decir, porque con base en la aplicación de los derechos y deberes no es procedente, no es válido, desvirtuar la presunción de inocencia y se vinculó injustamente a la persona porque se debiera seguir presumiendo su inocencia porque no hubo un elemento de juicio válido, un elemento jurídico de juicio válido para desvirtuar ello y considerar que presuntamente incurrió en culpa, se juzgó inválidamente a la persona injustamente y por ende eso se debe reconocer y la persona culpable, es decir, que inició el conflicto, debe asumir lo que corresponda según cómo apliquen los deberes en relación con ello. Y si sí existe culpa, se aclara qué forma de culpa existe, es decir, bajo qué forma específica, cuál fue la forma por ende total propiamente de la culpa, bajo qué forma específica y propiamente cuál fue la forma total de la culpa, si existió como base en una negligencia o en un dolo y propiamente totalmente cómo existió la culpa, la forma de la culpa se aclara ello y por parte de la persona culpable, es decir, de la persona juzgada que ahora es culpable, que se ha aclarado que es culpable, que ha sido culpable en relación con el caso anterior, vinculado con IA mercantil, se trata de que esa persona, frente a dicha persona culpable, se declarada culpable, reconocida como culpable, declarada culpable, que se aclara que ha sido culpable, cuya persona se aclara que ha sido culpable en el caso anterior, se trata de que asuma lo que corresponda, para que esto quede claro. Entonces, así se logra justicia porque se aclara lo justo y se asume lo justo y por ende se forma la justicia, por ende totalmente a nivel correctivo y esa es la forma de resolver conflictos, de solucionar el conflicto, de superar las disputas, de dirimir controversias, de solucionar conflictos. Entonces aquí el caso se maneja válidamente y por ende se soluciona el conflicto porque se aclara frente a los actos jurídicos de cada persona y por ende frente al todo el acto jurídico si ha existido culpa o diligencia, diligencia o culpa, y se asume lo que corresponda. Entonces se trata de que cada acto jurídico de cada persona dentro del caso se basa en la diligencia jurídica a nivel preventivo y correctivo y de aclarar por parte del equipo de abogados cuando el acto jurídico ha existido con base en la culpa, cómo ha existido y fundamentar por qué ha existido así, por qué significa jurídicamente ello y que se asuma la correspondiente consecuencia de ello y si no se asume, pues que se exija por las formas, por los mecanismos jurídicos, por ende válidos que se cumpla hasta que se logre cumplir o si se logra es una eh, situación efectiva porque se cumple directamente, pues se termina el conflicto y se reconoce ello y se debe dejar una prueba, se logra, se debe lograr y por ende conservar una prueba de ello para que quede el caso terminado, el conflicto terminado, por ende válidamente, es decir, con mérito ejecutivo, y ahí sí existe cosa juzgada, o sea, ya el caso ha terminado y no se puede volver a juzgar y termina el conflicto, por ende termina todo jurídicamente, y a la vez, cuando es la autoridad a cargo de manejar el caso cuando actúa como un tercero imparcial entre las partes del conflicto, quien actúa culpablemente, el equipo de abogados, según el alcance de su abogacía, debe controlar ello y ejercer las formas jurídicas que existan para lograr que exista justicia, es decir, para que la decisión se aclare y por ende se logre lo justo y se haga efectivo lo que sea justo, ¿cierto? Y eso es lo vinculante jurídicamente, mientras que lo antijurídico no es vinculante y por ende no existe cosa juzgada sobre una decisión inválida porque se basa, perdón, es en la inaplicación de los derechos y deberes, entonces el equipo debe ser capaz de detectar ello y de aclararlo y de lograr que exista la justicia, una forma efectiva de justicia, lograr justicia. Y por eso los abogados deben estar entrenados a nivel de equipo de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho frente a lo mercantil en relación con la IA
IA mercantil, por ende, de naturaleza jurídica mercantil, comercial, para así poder manejar, por ende, efectivamente, diligentemente, válidamente, con claridad y propiamente capacidad jurídica los casos jurídicos preventivos o correctivos a su cargo relacionados con IA mercantil. Esa es la importancia y por eso como equipo de abogados, porque se trata de que como equipo tiene una particularidad jurídica porque existe según el todo de su persona, según cómo existe el todo del equipo y por ende según la forma, la naturaleza jurídica de cada uno de sus miembros y del todo del equipo. Y por eso el entrenamiento que damos en Legatly, esa es la medida de ello, es una metodología para equipos de abogados que los fortalece como equipo y por ende a cada uno de sus miembros. Y por eso el entrenamiento cuenta con una parte teórica donde a nivel profesional, a nivel jurídico avanzado, se explican los fundamentos jurídicos frente a las particularidades de la IA mercantil y a la vez, en una segunda parte del entrenamiento cuenta con un espacio práctico avanzado donde se da un simulacro de alto nivel jurídico, de alto valor jurídico, guiado por el entrenador que es senior en el tema y retroalimentan y aumentan el aprendizaje, el nivel de aprendizaje logrado, para que así se potencien de la mayor forma posible en el manejo de asuntos jurídicos ligados con inteligencia artificial y entre más apliquen ello en la práctica, van perfeccionándose jurídicamente y logrando formas cada vez más simples de detectar y resolver los problemas jurídicos vinculados con los casos preventivos o correctivos que manejen, vinculados, relacionados de alguna forma, que se relacionen de alguna manera con IA mercantil. Y por eso entonces, reitero, no se trata de que exista una dimensión de un formalismo antijurídico, para que esto quede claro, en relación con el manejo de casos jurídicos y se diga, no, es que mire, lo pactado inicialmente era esto y esta es la única forma en la cual existe lo vinculante jurídicamente y eso es lo único procedente jurídicamente. No, el caso existe y se define y propiamente su naturaleza jurídica es según cómo existan los actos jurídicos dentro de él y propiamente el todo de la forma de su existencia, el todo del acto jurídico existente en relación con él, existente en él, que lo forma, por ende definitivamente, que le da su forma definitiva, que lo forma, que lo ha formado. Y por eso entonces se trata de descifrar jurídicamente cada acto jurídico de cada persona y por eso a la vez de que cada persona detecte la naturaleza jurídica de sus actos propios y logre precisamente que existan con base en el deber ser jurídico, es decir, según la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a ellos, es decir, según debe aplicar los derechos y deberes en el desarrollo y propiamente en la realización de cada uno de sus actos, y se trata a la vez de que las personas detecten los actos jurídicos de los demás para saber si actúan diligentemente o culpablemente, y según cómo existe el equipo en representación de una persona o enfocado en que todo el caso a nivel preventivo sea válido y por ende en relación con todas las personas, las demás personas existentes en el caso distintas de su persona, existan de esa forma válidamente. Es decir, se trata de que con base en ello, el equipo de abogados, según exista cada persona, logre aclarar lo que le corresponda, es decir, logre aclarar la forma de la validez jurídica y por ende de la invalidez jurídica en relación con lo que le corresponda. Y entonces, para que el mensaje quede claro, si se trata de una persona con un equipo de abogados solo para representarla, el equipo de abogados debe estar enfocado precisamente en cómo frente a esa persona a nivel preventivo aplican los derechos y deberes y cómo los debe ir aplicando y de aclararle cuando existe algo inválido en sus actos para que no lo continúe haciendo y a la vez de reconocer ello frente a los demás, entre las demás personas y lograr formas de compensación, es decir, justicia entre las partes, de solucionar las controversias en ese ambiente preventivo en el caso, dentro del caso, y se continúe con el caso. Esa es la forma de viabilizar jurídicamente el caso en relación con ello. O si el equipo de trabajo, que es el mensaje que quiero que quede claro a la vez, se enfoca propiamente, está como tal vinculado como un equipo para el todo del caso. Se trata de que aclare frente a cada una de las partes y el todo del caso cómo aplican los derechos y deberes y de ir velando porque se apliquen y de aclarar y controlar oportunamente y solucionar, es decir, viabilizar jurídicamente cualquier situación antijurídica que exista y así existe lo válido jurídicamente y a nivel correctivo. Según el alcance del equipo, se trata de que aclare si ha existido inocencia o no en el caso que da lugar al caso preventivo, en el caso anterior, que da lugar al caso preventivo vinculado con IA mercantil y por ende aclare lo que debe aclarar según la persona representada por este o según las personas vinculadas con su abogacía o según el todo del caso, según lo que esté a su cargo. Y esto a la vez, como nos damos cuenta, incluye varias formas de equipos de abogados, ¿no? Entonces, el equipo de abogados, por ejemplo, de una empresa mercantil, el equipo de abogados de un consumidor frente a la IA mercantil, el equipo de abogados de los proveedores de la IA mercantil, de competidores en relación con la IA mercantil. O sea, pueden haber muchos casos vinculados con muchos equipos de trabajo de abogados, varios equipos de abogados con muchos equipos de abogados, o puede haber un caso con múltiples equipos de abogados a la vez. Y a la vez, por ende, entonces, a nivel correctivo, el mismo
juzgado, ¿cierto? Que maneje el caso cuando sea lo válido, por ende cuando sea lo competente, jurídicamente lo procedente, debe tener un equipo de trabajo por ende válidos. No es que el juez sea la única persona que maneje el caso. Existe un equipo de trabajo de abogados en el juzgado. Debe existir válidamente. Y a la vez, cualquier forma alterna de solución de conflictos en la cual sea lo procedente que existe un abogado, pues, implica frente a cualquier forma alterna de solución de conflictos donde esté un equipo de abogados al ser lo procedente, esto significa, esto implica, esto da lugar a que, es decir, esto requiere, esto necesita que el equipo de abogados sea por ende diligente para que sea una forma por ende efectiva, una forma de lograr justicia alternativa, de una forma alternativa a la justicia jurisdiccional, propiamente de la función pública judicial ordinaria, incluido el arbitraje como forma alternativa a la judicial. O dentro de lo correctivo a la vez pueden ser las partes directamente entre estas y sus representantes como abogados. El que se presenten puede darse formas de presentar, de solucionar propiamente los conflictos a nivel correctivo, porque puede que dentro del caso anterior no se hayan solucionado los conflictos, pero puede que ahora a nivel correctivo las partes directamente logren una transacción, una forma de compensación, sin la necesidad de un tercero, sin que intervenga un tercero, por ende parcialmente para dirimir el conflicto, es decir, para aclarar lo justo y para que la persona que deba asumir lo que sea justo o cada una de las personas, según el caso que deban asumir lo que sea justo, lo asuman. Entonces, se trata de que se tenga claro que existen múltiples equipos de trabajo, según el caso, y todos deben ser diligentes, para que así todos se enfoquen en lo justo y todos reconozcan lo que es justo y se logre precisamente lo justo, se logre lo justo. Entonces, se trata es de entender que los casos se van formando según los actos de las partes, es decir, según los hechos del caso y el todo del hecho de la forma de la existencia del caso. Y esos hechos existen con base precisamente en la forma en la cual actúen las personas y propiamente los seres humanos en relación con las personas, incluido en relación con su propia persona como ser humano, como persona natural, física. Y por eso se trata del desciframiento jurídico de cada uno de los hechos del caso y por ende de cada uno de los actos jurídicos dentro de los hechos del caso y por ende del todo del acto jurídico del caso en relación con el caso, existente en relación con el caso, para a nivel preventivo lograr validez jurídica y a nivel correctivo lograr validez jurídica en el sentido de aclarar si ha existido culpa o inocencia, inocencia o culpa, diligencia o culpa y asumir lo que corresponde y lograr justicia. Por eso, como se dan cuenta, la única forma de lograrlo es que el equipo de abogados, que cada equipo de abogados vinculado con ello, con cada caso relacionado con ello, con IA mercantil, en relación con lo preventivo correctivo, esté capacitado, esté preparado en fundamentos del derecho, que cada equipo de trabajo esté capacitado en fundamentos del derecho, formado en fundamentos del derecho, entrenado propiamente en fundamentos del derecho avanzado, frente a lo mercantil, en relación con las especificidades, particularidades jurídicas de la inteligencia artificial. El derecho solo es uno, pero se trata de tener un conocimiento profesional en relación con la abogacía, a nivel de abogacía, a nivel de la abogacía, frente a los fundamentos jurídicos, ante lo mercantil en general, ante la validez jurídica frente a lo mercantil, frente a lo comercial, frente a la empresa mercantil comercial, frente al fenómeno de lo mercantil comercial y específicamente frente a las particularidades, los elementos jurídicos de la inteligencia artificial, frente a la naturaleza jurídica de la inteligencia artificial mercantil comercial. Y por eso se trata de concretar el derecho frente a lo mercantil y específicamente ante la naturaleza jurídica de la IA mercantil y de ser capaz de aplicar ello, es decir, de concretar cómo aplican los derechos y deberes frente a lo mercantil en general y específicamente frente a la IA mercantil y de ser capaces de aplicar ese conocimiento, es decir, de concretar el derecho, por ende, gracias a un conocimiento de los derechos y deberes y su capacidad de aplicación en relación con la IA mercantil. Por eso es que es determinante que los equipos de abogados estén entrenados en ello y por eso es también importante tener claro que entonces esto no solo involucra a los equipos de abogados de una empresa en relación con su vida mercantil, sino de cualquier equipo de abogados. Y esto involucra propiamente a cualquier equipo de abogados relacionado con alguna persona y en general relacionado de alguna forma con el caso vinculado preventivo o correctivamente con IA mercantil. Entonces, los fundamentos jurídicos avanzados no consisten en las bases comúnmente conocidas del derecho, sino en profundizar ello y de una manera organizada, detallada, clara, aplicable, contundente, incontrovertible, explicar la forma de los derechos y deberes en relación con las
especificidades jurídicas, particularidades jurídicas de la IA mercantil a nivel tanto preventivo como correctivo. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque de empresa, nuestro servicio de entrenamiento y nuestros contenidos del blog para que se perfeccionen jurídicamente, para aumentar su profesionalismo jurídico en lo procedente e improcedente, es decir, frente a la culpa y la diligencia, frente a lo justo e injusto, frente a la inocencia y la culpa, la diligencia y la culpa, es decir, frente a los derechos y deberes, y por ende frente a su forma de aplicación e inaplicación en relación con la inteligencia artificial mercantil, comercial, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil, comercial, propiamente para conocer lo procedente e improcedente jurídicamente ante la IA mercantil comercial. Y aquí lo importante es tener en cuenta que, por lo tanto, un equipo de abogados tiene que tener clara su naturaleza jurídica, en general y a la medida del caso, para saber cómo debe aplicar los derechos y deberes, porque cuando los aplica, logra lo que estamos hablando, logra aclarar la validez jurídica a nivel preventivo y correctivo, o según el caso, solo preventivo o solo correctivo, a nivel preventivo o correctivo. Mientras que si actúa con base en lo antijurídico, si el equipo de abogados actúa antijurídicamente, inaplicando los derechos y deberes, es culpable y se debe tener además claro cómo existe su culpa, para entonces evitar ello y actuar diligentemente y por ende debe anticiparse, porque es previsible, el que debe estar capacitado, formado, entrenado propiamente en este tema para ser capaz de asumir lo que deba asumir jurídicamente según su perfil jurídico frente a la IA mercantil comercial. En cuanto a los equipos de abogados que deban y por ende puedan vincularse con casos jurídicos preventivos o correctivos de IA mercantil. Es decir, que la forma de la diligencia frente al equipo de abogados es que cada uno de sus miembros y el equipo como tal aplique los derechos y deberes según cómo vayan aplicando y propiamente apliquen, por ende en cada una de las partes y el todo de cada caso vinculado con IA mercantil. Y por eso, al hacer ello, le aclaran a las demás personas o a la única persona, según el alcance de su abogacía, cómo existe la validez jurídica en lo relacionado con el alcance de ello. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.